Estimados alumnos, bienvenidos a esta segunda clase del curso de electricidad. Continuamos con la introducción a la electrotecnia. Lo que vamos a ver hoy son los tipos de corriente que nos podemos encontrar. Corriente continua. Como hemos explicado anteriormente, la corriente eléctrica debe su desplazamiento de los electrones a través de los átomos que forman un elemento conductor. Y en forma científica, el sentido del movimiento es de negativo a positivo. Denominamos a la corriente continua como CC en castellano o en inglés DC. Decimos que hablamos de corriente continua cuando, haciendo un análisis del sentido de la corriente, esta no varía con el paso del tiempo. Es decir, la polaridad es constante y por lo tanto el sentido de circulación de la misma. Además, el valor de tensión de la fuente en vacío también es constante en el tiempo, si se desprecian variaciones producto de caídas de tensión por alimentar cargas o pérdida de carga en el caso de baterías y acumuladores. La corriente continua se obtiene principalmente de pilas o baterías, las cuales están formadas por diversos elementos químicos, los cuales tienen potencial eléctrico entre sí. Existen fuentes de alimentación que se conectan a la red doméstica, las cuales rectifican y adecúan el valor de tensión. Luego de un filtrado, llegan a un grado de continuidad muy aceptable. Si hacemos un gráfico de valor de tensión en función del tiempo de un circuito sin carga, para corriente continua resultaría de la siguiente forma. Observamos en el gráfico que tenemos una tensión continua, señalada con una línea recta, y con valor positivo que no varía ni en su polaridad ni en su valor en el tiempo. Ahora, si hacemos un análisis dinámico, vemos que al alimentar una carga se produce una caída de tensión. Luego, en el caso de una pila, batería o acumulador, comienza un descenso de la tensión producto de la pérdida de carga de la misma. En caso de ser una fuente con alimentación ininterrumpida, este descenso no se produce. Observemos en el gráfico que en el comienzo tenemos una línea recta, tensión constante, luego se conecta una carga, en ese momento se produce una caída de la tensión y luego continúa con una rampa descendente en el caso de una pila o batería, la cual vaya teniendo pérdida de carga. Pasamos ahora a la corriente alterna. Se define como la corriente eléctrica que tiene variación de polaridad en el tiempo. Por lo tanto, las cargas, y cuando hablamos de cargas nos referimos a los electrones, cambian de dirección periódicamente. Denominamos a la corriente alterna como CA en castellano o en inglés AC. Esto se debe a que en la generación, y cuando hablamos de generación en el alternador, se produce la variación de polaridad magnética en la bobina inducida. Es decir, hagamos referencia al gráfico 1, en el momento 1, la bobina del inducido recibe excitación del polo magnético positivo del inductor. Por lo tanto, el conductor asociado a esa bobina tiene polaridad eléctrica positiva. Al producirse la rotación, y ahora hacemos referencia al gráfico del momento 2, esta misma bobina recibe excitación magnética negativa, por lo tanto, ahora lo es eléctricamente también. Y el conductor de la otra bobina inducida pasó a ser positivo. Este fenómeno se repite cíclicamente en el tiempo debido a que se encuentra girando el alternador, girando el inductor mediante un método mecánico. Este fenómeno se repite cíclicamente en el tiempo y se define como frecuencia. La corriente alterna se obtiene de la generación mediante alternadores y es la elegida y utilizada para la generación y distribución en las ciudades, debido a su facilidad de elevar y reducir los valores de tensión mediante transformadores. Los alternadores son máquinas eléctricas que basan su generación en principios magnéticos. Observamos en el gráfico de la izquierda un alternador, el cual nos provee energía eléctrica a modo de uso o consumo industrial o doméstico, y en el caso de la derecha, un alternador de un vehículo, el cual sigue siendo trifásico y proporciona energía alterna, solo que a la salida tiene un puente rectificador con el cual se logra la corriente continua para la carga de la batería. Hagamos ahora un gráfico de la corriente alterna en comparación con la corriente continua. Vemos con la línea azul la corriente alterna con su onda sinoidal característica y en línea roja la corriente continua con su línea recta característica.
Veamos ahora los valores importantes que tiene la corriente alterna. Observamos que la onda senoidal está compuesta por un semiciclo positivo, la que está de la línea del cero hacia arriba, que tiene valores de tensión positivo, y un semiciclo negativo, la que surge a continuación del positivo, luego de su descenso a cero, y tiene valores de tensión negativos. La suma de ambos semiciclos nos da por resultado el periodo. Este periodo se repite a través del tiempo y determina la frecuencia. La frecuencia es característica de cada red. En nuestro país, la frecuencia es de 50 ciclos por segundo, o bien decimos 50 Hz. Además, la onda senoidal posee un valor pico y un valor eficaz. Se entiende por valor eficaz al valor de una corriente continua que produzca la misma potencia sobre una misma carga comparada con la que produce el alterno. La relación entre el valor pico y el valor eficaz es raíz de 2, o sea que el valor pico es igual a raíz de 2 por valor eficaz. En nuestro país, el valor eficaz de la tensión de red monofásica es de 220 volt, por lo tanto, el valor pico es de 311 volt. Nosotros, cuando efectuamos una medición con un multímetro o un voltímetro sobre la red, lo que estamos midiendo en realidad es el valor eficaz. En Argentina, la red de distribución de energía eléctrica se denomina 3x380 más neutro más tierra. Por lo tanto, tiene tres fases. Veamos el gráfico de las tres ondas senoidales con un desfasaje de 120 grados entre ellas. Para analizar el gráfico, comenzaremos de un momento T0, donde la fase R, que está representada por la letra roja, por el color rojo, perdón, la fase S por el color azul y la fase T en color verde. En el momento 0, la fase R se encuentra en 0 volt y comenzando a crecer el semiciclo positivo en valor de tensión. En ese mismo momento 0, la fase S, indicado con el color azul, se encuentra con un valor de 269 volt positivos y está en el momento de decrecer en el semiciclo positivo. Si analizamos la fase T, también en el momento 0, se encuentra con un valor de menos 269 volt en sentido negativo, le resta un poquito más de crecimiento en tensión hasta llegar al valor pico en el semiciclo negativo y luego comienza a decrecer para volver a cero. En ese momento, la sumatoria de los valores totales, si consideramos que la R está en 0 y la azul está en 269 y la T verde está en menos 269, nos da 0 volt. Ese es el equilibrio que tienen en todo momento las fases. Ahora, si vemos la distancia, la separación que tienen las fases una de las otras, decimos que este desfasaje es de 120 grados para todo sistema normal y simétrico. Veamos ahora por qué se produce este desfasaje, de dónde viene. Realmente se debe a la ubicación de las bobinas inducidas en el alternador. Si vemos en el gráfico, tenemos esquemáticamente el corte de un alternador con la ubicación de sus bobinas. Sabemos que en una vuelta tiene 360 grados, la división de las tres bobinas nos da 120 grados. Este desfasaje es el responsable de que las fases tengan 380 volt de potencial entre sí. Sin embargo, tienen 220 volt de potencial respecto a neutro. Bien, ahora llamamos tensión de línea a la diferencia de potencial entre fases. Quiere decir cuando yo mido, por ejemplo, la tensión entre R y S, entre R y T o entre S y T. Son las tres posibilidades de tensión de línea. Ahora, llamamos tensión de fase a la diferencia de potencial que tiene cada una de las fases medida respecto al neutro. La medición que podríamos hacer entre R y N, entre S y N o entre T y N. La relación entre la tensión de línea y la tensión de fase es de raíz de 3. O sea que la tensión de línea es raíz de 3 multiplicado por la tensión de fase. Para el sistema argentino, la tensión de línea es raíz de 3 por la tensión de fase, que es 220 volt. Esto nos da un resultado de 380 volt. Si vemos el gráfico esquemático, podemos hacer una comparación de la bobina del inductor, cómo excita a las bobinas del inducido, y eso se refleja en el gráfico de abajo donde vemos las ondas senoidales. Si partimos desde en el momento 0, vemos que la fase S representada con el color azul está en un momento 0, comienza el semiciclo negativo en el descenso de tensión.
Cuando llega a su excitación máxima, se produce el pico máximo negativo, pero a su vez se empieza a alejar de la fase T, la onda que está con el color verde, por lo cual su movimiento decrece. A la vez, la fase roja es que estaba por llegar a su semiciclo positivo pico, luego comienza el descenso. Esto se repite cíclicamente por estar girando. Recordemos que en todo momento la sumatoria de las fases es cero, logrando el equilibrio. ¿Cómo se obtiene el neutro? El neutro nace en el bobinado secundario del transformador de distribución de baja tensión. Comúnmente en nuestro país, los transformadores poseen una alimentación de media tensión en 13.200 volts o 13,2 kV y una salida de 380 volts, siempre hablando tensión de línea. El neutro está conectado al centro estrella del mismo, en el bobinado secundario. Además de ofrecernos la posibilidad de tensión monofásica, sirve para balancear el consumo cuando las cargas se encuentran desequilibradas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos alimentado una serie de casas y están todas consumiendo la misma cantidad de intensidad eléctrica, por ejemplo, todas consumen en el mismo momento 10 amperes, la corriente resultante en el neutro es cero. Ahora, cuando existe un desequilibrio de consumo en las diferentes casas, la corriente de desequilibrio, y no la sumatoria de las tres, sino solo la corriente de desequilibrio, retorna al transformador a través del conductor del neutro. Desde el centro estrella, también el transformador se pone a tierra mediante una jabalina ubicada al pie del transformador. Por ello decimos que en un sistema ideal, el neutro y la puesta a tierra se encuentran equipotencializados. ¿Qué quiere decir esto? Si medimos en un sistema equilibrado la tensión entre neutro y tierra, debe ser cero y deben tener continuidad. Vemos en el gráfico que el bobinado primario del transformador, alimentado por las fases L1, L2 y L3 en media tensión, recordemos 13.200 volts para nuestro país, se encuentra conectados en modo de triángulo, en un sistema equilibrado. Sin embargo, el bobinado secundario, donde ya tenemos la parte de baja tensión, que nos ofrece la salida de 380 volts de tensión de línea, se encuentra conectado en estrella. Desde el centro estrella, donde se conectan los extremos de la bobina, se interconectan los tres extremos de la bobina, sale el conductor de neutro y a su vez el cable de puesta a tierra. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de la segunda clase. Espero que les haya gustado este contenido. Si les gusta y quieren continuar con los contenidos de esta cursada, pueden suscribirse al canal y de esta forma recibirán la notificación cuando se publique la siguiente clase. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video tutorial.